sorpresa que nos agrada muchísimo que tenemos aquí en la otra pantalla. Es una sorpresa virtual. Entonces vamos a hacer bueno, pues un debate o un diálogo entre varias personas. Concha García Sainz, que no necesita presentación, pero ahora la presentaré. Sonia Ocaña, que es la autora del libro, y bueno, todos ustedes, para hablar de esta obra y de lo que significa, ¿no? Voy a hacer, el esquema va a ser muy sencillo, ¿no? Yo voy a hacer una presentación breve de la autora, de Sonia Ocaña, de nuestra invitada, que es Concha García Sainz, aunque sé que no necesita presentación, pero la voy a presentar. Y después vamos a dar un tiempo para que Sonia nos presente su trabajo y a partir de ahí, Concha, si te parece, empezamos con preguntas, con comentarios, con... Pues, ¿sí? Perfecto. Y luego abrimos un debate para todos ustedes, los que quieran intervenir, ¿no? Bueno, aunque Sonia Ocaña yo creo que es muy conocida y seguramente todos ustedes ya tienen referencia de ellas. Bueno, ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un trabajo justamente sobre enconchados, ¿no? Láminas de concha, un caso de autonomía de la pintura novohispana de los siglos XVII y XVIII, que entre otros, bueno, Gustavo Curiel fue uno de los directores, hubo varios directores, ¿verdad? Y Concha fue una de las personas que colaboró como dirección de esta tesis doctoral, ¿no? Una tesis que además te llevó, bueno, tiene un montón de premios, pero tiene un premio, una medalla Alfonso Caso de la universidad por este trabajo, ¿no? Ella ha sido profesora e investigadora de licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente, lo que ha dado pie a este trabajo fue el financiamiento de la CONACYT, ¿no? El proyecto de investigación que lleva el mismo título, La domesticación de Asia, relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Recording in progress. Ah, qué susto. Bueno, tiene un montón de publicaciones sobre el arte novohispano, las relaciones con Asia y precisamente de este artículo, uno de los artículos que ya publicó, De Asia a la Nueva España vía Europa, lacas asiáticas y achinadas en el siglo XVIII, tuvo una mención honorífica del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio en 2019. Es decir, es una persona muy reconocida, su trabajo no solamente es interesante, sino que tiene una enorme difusión y todos hemos leído a Sonia Ocaña en algún momento. Entonces, muchísimas gracias, Sonia, por compartir con nosotros y por estar aquí. Sentarla, porque ella ha sido directora de este museo desde el año 2008 hasta el 2018, ¿no? Pero claro, dices 10 años en este museo. No, Concha empezó a trabajar en el museo en 1980. 1980, o sea, 38 años dedicada al americanismo, al estudio. Ya es tarde, Concha, ya lo he dicho. Pero y ahí sigue, ¿no? O sea, esa vinculación que tiene, ese amor que ha tenido y que ha demostrado siempre por el arte americano, pues se ve en el trabajo que ella ha hecho y en su obra, ¿no? Y en el reconocimiento que ha tenido también, porque Concha ha sido miembro honorario de la Hispanic Society de Nueva York. Concha, ahora ya los directores de museos ni pinchamos ni cortamos, que lo sepas. Eso tiene mucho mérito. Bueno, ha sido académica correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, miembro del Patronato del Archivo General de Indias, autora de infinidad, 150 publicaciones relacionadas con arte español e iberoamericano entre los siglos XVI y XVIII, profesora de arte en distintas universidades, voy a ir resumiendo, directora del curso de Introducción a las Fuentes del Arte Virreinal y después el curso de Arte Virreinal de Pintura, organizados por el Ministerio de Cultura en un programa de cooperación con Iberoamérica. Y, en fin, bueno, pues comisaria de exposiciones, asesora, especialista, participante en simposios, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Concha. Hacía tiempo que no te veíamos aquí. Sí que te hemos visto, pero no te veíamos, aunque sea virtualmente, dentro de lo que fue tu casa y lo que sigue siendo tu casa, ¿no? Gracias por acompañarnos, Concha. Y si te parece, damos pie a que Sonia nos cuente primero, nos explique un poco el trabajo y después vamos hablando sobre esta obra, ¿vale? ¿Quieres decir algo antes? Bueno, daros las gracias a todos. Bueno, a ti. Gracias, Concha.
Pues adelante, Sonia, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias tanto a Andrés como a Concha. Debo decir que me siento súper emocionada, contenta de estar en este museo y sobre todo con la exdirectora, el director actual. Pues significa mucho para mí, ¿no? Mi primer acercamiento a estos temas pues fue pues justamente, ¿no? Por estudiar las pinturas enconchadas y bueno, pues Concha me abrió generosamente las puertas de este museo para poder hacer una investigación pues durante varios meses pues sin la cual realmente mi tesis, lo digo sinceramente, no habría podido, o sea, digamos, el 80% del trabajo de campo fue gracias a su generosidad y es un honor para mí que haya aceptado presentar el libro y es un honor que el actual director pues mantenga esta misma generosidad, ¿no? Bueno, sobre todo porque estos son temas, ¿no? Los del libro, que sí, a través de los enconchados, un poquito de los biombos, claro que tienen que ver con la colección del museo, pero también nos vamos un poquito al otro lado, al otro océano, ¿no? Entonces, Andrés, muchísimas gracias, de verdad, significa muchísimo para mí. Y gracias desde luego a todos ustedes pues, por estar aquí presentes, ¿no? Bueno, yo sé que en este museo y con este público no lo tengo que decir, pero de todas maneras, por si acaso, este es simplemente mostrar, ¿no? Pues la importancia del Galeón de Manila, ¿no? El título de la investigación, del libro, ¿no? Esto de la domesticación, pues no deja de estar, pues, o sea, quizás es un poquito provocador, estoy consciente de ello. Creo que es porque pues digamos, cuando yo empecé a estudiar temas relacionados con esto, ¿no? Pues igual que Concha, no quiero decir cuántos años, pero bueno, unos cuantos, 25 años por ahí, ¿no? Entrando al posgrado, aún había una idea bastante difundida en México de que lo que tenía que ver con el comercio con Asia era casi todo sinónimo de lujo, ¿no? Y también en la historiografía mexicana cada vez menos, o sea, en buena medida gracias a Gustavo Curiel, ¿no? A quien también, pues, es una alegría para mí recordar en este momento, porque pues su guía realmente fue fundamental para hacer estas primeras investigaciones, que siempre son las más complicadas, ¿no? Pues uno es muy joven, no tiene experiencia, y es verdad que él, o sea, hizo mucho trabajo, pues justamente para demostrar que, digo, él y otros historiadores que eran más bien historiadores económicos, pues que la Nueva España no era solo el lugar de paso de estas mercancías asiáticas que, bueno, pues sí, ¿no? Empezaban, digamos, su periplo hablando de ámbitos dominados por la corona española. El viaje empezaba en Manila, acababa en Sevilla, de manera muy general. Ya sabemos que antes de Manila había otros puntos de orígenes asiáticos y de Sevilla, bueno, pues se difundían al resto del territorio peninsular, ¿no? Pero aún así, pues él justamente iba como que encontrando que, bueno, pues había, o sea, centros de consumo muy importantes en la Nueva España, ¿no? Y bueno, como comentaba Andrés, pues esta es una investigación que recibió financiamiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y bueno, la parte también como muy interesante es que, a ver, respecto a España, la impresión que yo tengo, pues justo después de haber hecho la investigación, una investigación que en buena medida tiene base documental, es paradójicamente, o quizá no tan paradójicamente, en España se conservan más objetos asiáticos de los que sabemos sin duda alguna que han permanecido desde, pues digamos, desde el siglo XVI, XVII o XVIII, ¿no? El montón de lacas japonesas Namban que Yayoi Kawamura y otros autores pues han ido encontrando en el territorio hispánico y en Nueva España, así de las que haya certeza total, pues yo conozco 6 o 7, ¿no? Después hay otras que están y que han pasado recientemente a museos, ¿no? Y que no queda tan claro que estén desde o sea, desde el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? O sea, no digo son las únicas, las 7 que yo conozco son las únicas, ¿no? Desde luego habrá más, pero se han perdido muchísimos objetos, ¿no? Y bueno, pues desde luego por esa razón, para poder avanzar en el estudio de estos temas, pues uno depende muchísimo del análisis documental, ¿no? En el caso de la porcelana, ustedes están, lo que están viendo aquí es el índice del libro, ¿no? Al final, bueno, la verdad es que fue un verdadero rompecabezas. Le di muchas vueltas a cómo organizar la información, si por lugares de orígenes, y por periodos específicos, y al final me pareció que, al menos, o sea, tal como o sea, las evidencias que yo tenía, me pareció que lo más fácil era organizarlo a partir de temas, ¿no? Y ya por tipo de objeto, lacas, biombos, porcelana y esculturas, ¿no? Esculturas de marfil.
Y bueno, pero claro, esto implicó dejar fuera algunos otros objetos de los que también había indicios, pero que pues simplemente no me daba el tiempo pues para abordar todo, ¿no? Por un lado, es verdad que lo que más circuló, o sea, en cuanto a cantidad, es un gran ausente de este libro, que es la seda, ¿no? La seda, fundamentalmente china, llegó en grandes cantidades. Es un tema que ha sido estudiado, la verdad es que de manera muy brillante, en mi opinión, por Mariano Bonalian, un investigador argentino, y sinceramente a mí me pareció que yo no tenía gran cosa que aportar a lo que él ya había estudiado sobre esto, ¿no? Luego, por ejemplo, otros temas poco estudiados, pero de los que tampoco había tantos indicios, y otra vez la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, algodones de la India, por ejemplo, o bien muebles filipinos. O sea, una de las cosas, como de las muchas vías que se abren para el futuro, es que pues por mucho tiempo Manila se ha considerado fundamentalmente, bueno, Filipinas, ¿no? Un lugar así como desde donde se embarcaban los objetos, y si acaso se hacía algo que circulara en el resto del mundo hispanoamericano, serían las esculturas, ¿no? Cuando en realidad también había, por ejemplo, muebles, ¿no? Muebles de narra, que los documentos especifican. Yo sospecho que también con el tiempo, no sospecho, ¿no? Por ahí encontré algunos indicios, con el tiempo se acabaron haciendo lacas también en Filipinas, y es probable que biombos también, ¿no? Pero bueno, esos son, o sea, simplemente lo digo porque, pues claro, le tenía que poner punto final a este tema, pero en realidad la lista de cosas, o sea, los mundos que se abren, pues son mucho mayores de lo que yo misma me hubiera imaginado, ¿no? Y bueno, simplemente para que tengan una, digamos, idea mental de qué tipo de objetos estamos hablando. Bueno, pues a la izquierda tenemos es un escritorio de lo que se conoce como ya periodo de transición, o prácticamente periodo pictórico, de Laca japonesa, que está en Puebla, México, ¿no? Pertenece al Museo Bello, es una donación de principios del siglo XX. El señor Bello, pues que era un empresario de esta época en Puebla, la verdad es que a diferencia de Franz Mayer, por ejemplo, pues no tenemos un registro de las compras que hizo, ¿no? Lo que se sabe es que prácticamente todo lo que él compró, lo compró en la propia ciudad de Puebla. Entonces, bueno, esta es una de las obras de las que yo me atrevo a decir que, aunque no hay, digamos, una prueba documental de esto, pues es muy probable que haya estado ahí también, porque pues Puebla era una ciudad, sobre todo en el siglo XVII, o sea, muy rica, y a partir del comercio, ¿no? Porque era digamos, la ciudad intermedia entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, claro, el lugar desde todo lo que llegaba de Europa pasaba por Puebla, y todo lo que llegaba de Asia y acababa en Europa también, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una obra que está en Puebla. A la derecha tenemos un hostiario que está en la Basílica de Guadalupe. Es una donación de principios del siglo XXI. Bueno, pues se cree que probablemente sí, vaya, quien lo donó, pues sea alguien que lo haya venido heredando, ¿no? En el propio México por mucho tiempo, pero tampoco hay como mayores pruebas. Y aquí, como pequeña acotación, una de las cosas que, bueno, pues yo ya tenía, digamos, antes de hacer esta investigación, algún indicio, pero los documentos, la información documental me permitió corroborarlo. Una de las cosas que se venían diciendo es que a todo lo que venía de Asia le llamaban chino, ¿no? Es verdad que sí hay una tendencia, o sea, sí hay obras, sobre todo ya en el siglo XVIII, esto se vuelve más habitual, pero a principios del siglo XVII, también a fines del XVI. Lo que pasa es que la documentación de fines del XVI está mucho más perdida. O sea, a mí me habría encantado encontrar muchos documentos de la década de 1670, 1680. Los documentos que sirven de base a esto fundamentalmente vienen de inventarios de bienes o cartas de dote de distintas ciudades novohispanas. Yo tenía el propósito, y gracias a fuentes secundarias muy serias, en cierta forma pude cumplirlo, no hasta donde me habría gustado, pero en parte, de salirme de la Ciudad de México, ¿no? O sea, pues justamente ver qué estaba pasando pues en Puebla, en la antigua Antequera, ¿no? Era pues, donde se producía grana cochinilla, también era una ciudad relativamente próspera, hasta donde se pudiera Guatemala. Ahí también hay investigaciones arqueológicas muy importantes para el caso de la porcelana. Entonces, bueno, centros de producción, perdón, de consumo, había varios, ¿no?
Y en los primeros tiempos, bueno, pues Japón también era un centro productor de los primeros biombos y las primeras placas que circularon en cantidades relativamente importantes en Nueva España, venían de Japón. Y al principio sí había, o sea, uno lo ve una y otra vez en los documentos, una cierta noción o conocimiento de que esto venía de Japón. O sea, no tenemos, salvo verdaderas excepciones, los documentos y los objetos a los que corresponden, ¿no? Tenemos los objetos sin documentos y los documentos sin objetos. Pero es muy bonito porque cuando describen lacas de principios del 17 y las llaman japonesas, la descripción sí corresponde a las características de estas obras, ¿no? Por lo tanto, bueno, tampoco lo puedo afirmar, pero tenemos razones para suponer que sí. También o sea, la otra cosa es, creo que no hay que subestimar, pues, la importancia del comercio, ¿no? Había comerciantes, el Parián de la Ciudad de México se funda tardíamente, se funda hasta la década de 1670, pero en Acapulco había habido desde el principio vendedores especializados, ¿no? Luego también, bueno, tuve oportunidad en el Archivo General de Indias de trabajar también con algunos documentos de Manila o de Cebú, por ejemplo, inventarios de bienes de obispos, de arzobispos, y pues desde luego en Filipinas, pues hay muchísima precisión acerca del origen de los objetos, ¿no? O sea, ya no le llaman solamente chino, ¿no? Sino, bueno, por ejemplo, no solamente es una caja de China, sino de Palo Santo, por ejemplo, ¿no? O de la costa de, ay Dios, ay, se me olvida. Bueno, de la India, pero identifican con mucha precisión. Y hay personas no, es que ponen otra. No sé si es Palicú, creo, de pronto. No sé, distintas ciudades de la India, ¿no? Entonces, claro, en el caso de, o sea, tener estos referentes filipinos también fue muy valioso para mí, porque pues uno puede ir comparando, bueno, a ver, ¿cómo le llaman en Filipinas? Que pues tienen estos datos tan precisos, y cómo le llaman en la Nueva España, ¿no? Y mi sorpresa es que, al menos a principios del 17, antes de que Japón cierre sus fronteras, y bueno, pues sí, la circulación de objetos japoneses nunca acaba del todo, nunca, pero sí disminuye notablemente. Al principio hay un conocimiento bastante preciso, ¿no? Luego, bueno, pues en el tema de los biombos, se los puse aquí un poco en el orden que va el libro, ¿no? Primero las lacas, luego los biombos. Bueno, el de la izquierda es un biombo japonés de los llamados Namban, que muestran el desembarco de los portugueses y los jesuitas en las costas de Nagasaki. Y el de la derecha claramente no es un biombo, pero es una pintura mural que está en hoy es la catedral de Cuernavaca, pero originalmente era el convento franciscano, ¿no? Y bueno, pues aquí es lo que muestran, es el martirio de los mártires de Nagasaki. Es una pintura datada hacia 1620. Bueno, desde luego por lo muy original que es, este es un tema, o sea, su representación en una iglesia franciscana es totalmente excepcional. Y bueno, desde luego ha llamado la atención de varios autores. Personalmente me gusta mucho el trabajo de mi colega japonesa, pero residente en México, Ria Arimura, ¿no? Que justamente ella es la que llamó la atención, el parecido entre los detalles de la representación. O sea, fíjense ustedes en los barcos, no sé qué tan bien se alcanzan a ver, pero los detalles de la ropa, por ejemplo, ¿no? La vestimenta de los europeos es muy similar. Y bueno, pues de este pequeño rompecabezas del libro, la famosa embajada que pasó en 1614, ¿no? Que estaba destinada a, pues, a encontrarse con el rey de España, con el Papa, pero pasó por Cuernavaca. Entonces y venía comandada por un fraile franciscano, ¿no? Sevillano, Luis Sotelo, un hombre muy ambicioso. Entonces, de que pasó por Cuernavaca, eso está documentado. No sabemos dónde se hospedaron. Pero tomando en cuenta que el que dirigía, digamos, la misión en términos religiosos era franciscano y esta pintura está en un convento franciscano, pues yo especulo con la posibilidad de que se hayan hospedado ahí con los franciscanos, y aun si no se hospedaron, aun si no durmieron ahí, por lo menos tienen que haber visitado la iglesia y el convento. Eso es seguro, ¿no? Y que si les hayan o no regalado algún biombo, eso yo no lo sé. Bien podría ser, pero aunque no se los hayan regalado, por lo menos lo hubieron, ¿no? Entonces, bueno, pues es como que o sea, este trabajo en equipo, ¿no? Bueno, pues en este caso sí es un libro completo dedicado a estos temas, pero bueno, de los hallazgos también para mí, o sea, personalmente yo nunca me había metido con el mundo
eclesiástico, ¿no? O sea, yo siempre estaba trabajando con ajuares civiles, ¿no? O sea, cosas domésticas, porque tampoco creía, bueno, para empezar están mucho más perdidos los documentos de los archivos eclesiásticos, los que se conservan son de más difícil acceso. Entonces, la verdad es que yo llegué en el libro al mundo eclesiástico casi por accidente, ¿no? O sea, más para el tema de los marfiles, las esculturas de marfil, cuando me di cuenta de que había muchísimos autores que habían hecho estudios sobre toda clase de iglesias, de conventos, y que afortunadamente al registrar los inventarios de bienes o al describir lo que saben los retablos o el ajuar de la iglesia, pues resulta que claro que había objetos asiáticos, o sea, había porcelanas, había sedas, de pronto hay biombos no hispanos hasta ahorita, no hemos encontrado indicios documentales de biombos asiáticos. Pero bueno, un poco también es esto, ¿no? Como que a veces resulta que las cosas que estuvieron ahí, no todos los indicios están perdidos, sino que simplemente, pues a uno no se le ocurre buscarlos ahí, uno ni siquiera lo tiene en mente, y oh sorpresa, pues ahí nos podemos encontrar la sorpresa, ¿no? Bueno, pues quien haya ido recientemente a la Galería Eguiguren a ver la exposición de Galeón de Manila, podrá identificar, me parece que todavía está, ¿verdad? Sí, 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 termina, bueno, pues todavía hay oportunidad de verla, pues realmente bastante recomendable. Hay un biombo, o bueno, bueno, sí, un biombo, pues más o menos, bueno, maravilloso, la verdad, espectacular, y similar al que tenemos en pantalla, ¿no? Este está en Chicago, es otro de los temas del libro, ¿no? Bueno, pues bastante bonito. A ver, para mí era importante en el libro intentar ser lo más precisa posible acerca de los orígenes, ¿no? O sea, poder saber de dónde venían las obras, ¿no? Y pues, desde luego hice mi mayor esfuerzo por identificar, pero es que muchísimas veces, y para mí eso es de lo fascinante de estos objetos y del tema de manera más general, es que estamos hablando de una cierta forma de globalización de gustos artísticos, ¿no? Y bueno, esto que se ha estudiado más, por ejemplo, para el caso de los marfiles, cuando nos topamos con biombos como este, pues realmente, o sea, pues yo no sé, ¿no? Las placas japonesas, los biombos japoneses, claro, son japoneses porque están hechos en Japón con técnicas japonesas, pero resulta que el tipo de objeto, los diseños, el mercado al que desde el principio está dirigido, pues muchas veces está al otro lado del océano, ¿no? Y en este caso, bueno, pues estos biombos bastante bonitos, de los que han ido apareciendo unos cuantos, ¿no? También, por ejemplo, en México desde hace bastante está, pues el así llamado del diluvio, del Museo Sumaya, en Lisboa, ¿no? El Museo de Arte Antigua de Lisboa tiene uno, van en pares, pero solamente tienen uno, pues más o menos relacionado también. Y bueno, este en particular, o estos de Macao, bueno, a mí me parece, no soy la única, ¿no? Pero soy de las que considera que lo más probable es que se hayan hecho en Macao y originalmente impulsados por una comunidad de artistas católicos exiliados después de que Japón cerró sus fronteras. Pero estas obras justamente retan nuestra idea pues, de orígenes, de fronteras, o sea, hasta qué punto un artista que está trabajando con iconografías novedosas en un lugar que no es en el que nació, a veces con materiales un poco distintos, pues hasta qué punto podemos decir, o sea, digamos, para reconstruir completamente la historia de algunos de estos objetos, tenemos que irnos a distintos lugares de Asia, de América y de Europa, ¿no? Y bueno, el tema de la porcelana, que digamos de los 4 temas del libro, sin duda alguna, el de la porcelana es el que era mejor conocido. De todos los tipos de objetos, digamos, lo que menos se conserva en México son biombos asiáticos originales, ¿no? Se conservan muchos biombos novohispanos inspirados en los asiáticos, pero sobre todo el 18. Hago otra pequeña acotación. La intención original, de hecho, el proyecto tal como fue autorizado, era para hablar del siglo XVII y XVIII. Mi idea original era que todo el libro, que el libro comprendiera ambos. Sobre la marcha me di cuenta de que, aunque hay temas transversales, como la porcelana, como las esculturas de marfil, en realidad hay otros fenómenos, o sea, por ejemplo, los biombos japoneses, las placas japonesas que son importantísimas a principios del 17, en el 18, pues su presencia realmente es marginal, ¿no? Entonces, pues son siglos muy distintos y bueno, ya pues pedirle al lector que lea 400 páginas de estos temas del siglo XVII ya es bastante. Bueno, pues ese será, espero, otro libro para el futuro.
Pero bueno, digamos que de los 4 tipos de objetos de los que hablo en el libro, de lo que sí se conserva mucho es de porcelanas chinas, ¿no? Piezas completas. Bueno, la de la izquierda, en realidad, estas dos están aquí en España. La de la izquierda es una pieza del Museo Naval, por ejemplo, de un naufragio. No recuerdo si es de 1600 o 1601, pero es empezando el 17. Afortunadamente se conserva, pues, el tibor bastante íntegro, ¿no? Un león de Fo. Esto también hago la pequeña acotación, ¿no? Para la historiografía como que centroeuropea, pareciera que estas esculturitas, ¿no? Estos leones son una cosa que empezó a hacerse para el centro de Europa, pues en Manila y en Nueva España aparecen en colecciones de obispos o eclesiásticas desde el siglo XVII, ¿no? Y lo de Manila me llamó mucho no es Manila, es Cebú, me llamó mucho la atención porque, o sea, a ver, están en Asia, saben perfectamente bien que esto está ligado pues a otras maneras, o sea, como a otra cosmovisión y pues de pronto no tienen, digamos, mayor empacho, ¿no? El tema de la porcelana japonesa, pues también esa parte me pareció, o sea, aquí también o sea, otra de las cosas, ¿no? Siempre que iba leyendo, o sea, encontrando cosas, me preguntaba, pues, qué tanto esto, o sea, los consumos, las pautas de consumo que yo creía ir viendo en Nueva España podrían ser similares en España, ¿no? Y el tema de la porcelana japonesa, pues, me parece muy interesante porque hasta ahora, o sea, otra vez, en el centro de Europa, pues, tienen un montón de estudios desde hace mucho y se sabe que o sea, en Holanda, en Alemania, ¿no? O sea, el furor por la porcelana japonesa y como es el periodo en el que Japón ya había cortado oficialmente todo vínculo con la Europa católica, ¿no? Y que, bueno, pues digamos el único puerto era abierto a los europeos, eran los enemigos comerciales y religiosos, ¿no? Los holandeses, pero resulta que en Manila se han hecho hallazgos arqueológicos en intramuros y en distintas ciudades también de Filipinas había porcelana japonesa después del cierre de fronteras, claro, ¿no? Porque estamos hablando de la década de 1660, 70. Encontré por ahí algunos estudios arqueológicos también hechos en México, o sea, Veracruz, Guatemala, Acapulco, me parece, y bueno, y después algunas evidencias documentales. Otra vez, que un documento, por ejemplo, ¿no? Es un Real de Minas muy importante, Zacatecas, el documento es de 1651 y describen las piezas de porcelana más caras que yo haya visto en toda la Nueva España, ¿no? 2 tibores, o sea, tenían aplicaciones de plata, parece que eran muy grandes, muy vistosos, los llaman de China y enseguida corrigen, de China, digo de Japón, pero cuestan entre los dos 1,000 pesos. Como referencia, el biombo más caro que yo pude ver en la Nueva España costaba 625 pesos y era de laca japonesa encargada por un gobernador en 1690. Entonces, un biombo de 24 tablas a 625 pesos y 2 tibores a 1,000 pesos japoneses. Yo no puedo afirmar que lo fueran, pero es 1651 y dice, o sea, si no lo eran, al menos tenían una noción y están en un pueblo rico, pero perdido, digamos, no perdido, en un lugar que uno pensaría más o menos remoto en 1651 y saben lo que es la porcelana japonesa y lo que vale, ¿no? Y bueno, pues este es un tibor de Puebla, ya que evocamos a pues mi queridísimo mentor Gustavo Curiel, nos mataría y nos caería un rayo si me atreviera a decir que esto es de Talavera, porque no, este es un término del siglo XX, ¿no? Es de loza de Puebla, ¿no? Y bueno, esto es para cerrar la presentación, digamos antes de que pues Concha y Andrés, pues cualquier cosa que quieran comentar al respecto. En realidad estas figuras, o sea, esta tan llamativa, ¿no? Anaranjada que está aquí, esto ya más bien viene de manuales europeos. Esa es otra de las cosas por las que decidí que el del 18 tenía que ser otro libro, ¿no? Lo que a mí me pareció ver, al menos en estos objetos, es que como el comercio del galón de Manila es relativamente temprano, o sea, en términos cronológicos respecto a Europa, lo único que es anterior y varias décadas anterior, desde luego, es la ruta portuguesa, ¿no? Pero, pues Portugal, que tiene un enorme protagonismo en todo lo que tiene que ver con la circulación de objetos asiáticos en el siglo XVI, la verdad es que luego la pierde, ¿no? Entonces, a mí me parecía que
uno podía estudiar la mayoría de estos temas desde la Nueva España sin prestar demasiada atención a lo que se estaba haciendo y a los fenómenos europeos, porque los fenómenos europeos se fueron desarrollando como que un poco más tardíamente. En cambio, a fines del 17 la cosa cambia. Los manuales de Chapaning, por ejemplo, llegan a circular en la Nueva España, ¿no? La chinoiserie, o sea, los charoles europeos, ya sea a través de los charoles europeos o de los manuales ingleses o de la chinoiserie francesa, todo eso acaba llegando de distintas maneras, directas e indirectas, a Nueva España, pero de época más tardía. Entonces, bueno, aunque ese yo lo considero un fenómeno mayormente del 18, pues no resistí la tentación de poner en la portada a esta figura de Puebla, que, bueno, de Loza de Puebla, que aunque es achinada de una manera que ya por aquí ya pasaron todavía no la porcelana europea, que esa ya es del 18, pero sí la cerámica europea que empieza a usar esta clase de figuras, ¿no? Y bueno, pues el último tema es el de los marfiles. Al final, les comentaba hace rato, esto fue lo que me hizo abrir los ojos a la enorme importancia del mundo eclesiástico respecto a estos temas. Me encontré tantísimas referencias documentales en retablos, ¿no? O en toda clase de, nada, en cualquier altar, en distintos lugares de las iglesias, de los conventos, mucho en Puebla, por cierto, ¿eh? En Puebla parece que el gusto por esta clase de marfiles como que se desarrolla muy pronto cuando inauguran con bombo y platillo la capilla, la celebérrima capilla del Rosario de Puebla, tiene un marfil, ¿no? O sea, uno solo, pero pues como que muy como destacado, ¿no? Y bueno, pues finalmente, lamentablemente no tengo ejemplares aquí, lo cual es un poco un contrasentido, pero bueno, haremos lo posible para que en donde mejor que en este museo poder tener algunos, pues por si ve algún interesado próximamente. Ahí tienen ustedes los datos de la editorial, ¿no? Es Prensas de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, hace poco me dieron la muy buena noticia de que muy pronto, o sea, me dicen que tan pronto como la próxima semana o en un par de semanas, van a subirlo gratis para descarga en el repositorio digital de la propia universidad, ¿no? Que ahí tienen el dato, ¿no? Es Zaguán, Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos como usted nos indique, director. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna persona interesada en echar un vistazo, este ejemplar es mío, pero se lo presto para que lo puedan ver. Concha, creo que si quieres comenzar tú, empezamos con un debate, un diálogo con la autora. Aprovechamos que está aquí. Adelante. Después de la exposición de Sonia me han quedado muy poquitas cosas que decir, claro, pero sí. Yo quería recordar cómo la fascinación por Oriente es muy antigua, ¿no? Cómo precisamente con el descubrimiento de América, no todas, gran parte de las figuras imaginarias, de los mitos que estaban instalados en Asia, se trasladaron a América. Los seres fabulosos, perdón, las plantas, los mitos, de pronto empezaron a tomar cuerpo en América. Es evidente que a esa fascinación pues contribuyeron personajes, sobre todo pues, del tipo de Marco Polo, ¿no? que abre ahí toda una relación. Y como decía Sonia antes, pues claro, el comercio es fundamental. Es fundamental en aquellos momentos y es fundamental ahora mismo, como lo estamos viendo continuamente, ¿no? El comercio abre caminos y detrás del comercio llegan muchas otras cosas. Como digo, la fantasía que migra a otros lugares. También Sonia ha hecho alusión, y yo creo que en todos los documentos donde aparece el término China para identificar algunas piezas, en realidad China se convierte en el sinónimo de Asia. China es el sinónimo de Asia, de Oriente, y excepto los muy enterados y también
No sé, ¿se oye bien? Sí, sigue. Es que está viendo unas. Y durante los primeros años que se tiene constancia específica, después se generaliza mucho el término de China, ¿no? De hecho, en Europa efectivamente es chino serie. El japonismo entra, el término entra a finales del siglo XIX, es cuando se empieza a utilizar. Por lo tanto, bajo ese paraguas de chinosería está todo ese gran conjunto de material del que se está ocupando Sonia. A mí me parece que su trabajo tiene dos características, que en principio es un trabajo valiente, precisamente por todo ese complicadísimo entramado de dónde se producen los objetos, con qué fin se producen. No son lo mismo los objetos que se producen en Macao, por ejemplo, para el uso cotidiano de los habitantes de allí, que aquellos conjuntos o piezas aisladas que empiezan a producirse ya deliberadamente para la exportación. Son dos situaciones completamente diferentes. Los de exportación tienen que tener, claro, un elemento local que los hace ser deseados por una clientela muy alejada, que efectivamente en las porcelanas, por ejemplo, pues es inevitable que para que sea una porcelana buena e importante, esto sea con las técnicas locales. Yo creo que son las técnicas las que definen mucho este aspecto. Después se suman los aspectos iconográficos, los escudos de las familias que los encargan, los diferentes temas. Entonces, esa producción es importantísima porque, por un lado, precisamente los diferentes tipos de ajuares de los que habla Sonia, hay que comprender que existen los ajuares domésticos y los ajuares de prestigio. En los ajuares domésticos, naturalmente, están todas esas piezas, esos objetos que son de uso cotidiano, aunque sea un cuadro, naturalmente, pues está expuesto y esta cosa, pero no tienen esa carga, tienen una carga devocional en algunos casos, en otros las referencias admirativas hacia su procedencia, pero en los ajuares de prestigio sí tienen un significado muy especial que los aleja del uso cotidiano y que son de representación y que pueden ser grandes colecciones, por ejemplo, guardadas, expuestas, digamos, en los armarios de los comedores y esto para el uso, y que también puede ser un solo objeto tratado de una forma muy especial en la casa, incluso se le añaden aplicaciones de plata, o lo que sea, pero que hablan de la condición social del propietario o de la familia del propietario. Entonces, todo eso relacionado, por eso lo llamo valiente, relacionarlo con todas esas sedes que ni siquiera todavía las conocemos todas y que además el conocimiento depende de los propios trabajos de investigación que se estén haciendo o que se puedan hacer en los propios países. Trabajar continuamente sobre objetos que están a miles de kilómetros de donde tú resides significa un esfuerzo muy grande de conocimiento, de bibliografía internacional, pero también de bibliografía local de cada uno de esos lugares. Y todo eso es lo que pues Sonia también con una gran honestidad va dejando por el camino ella misma, planteando
Y nos queda mucho por conocer de muchos de estos aspectos, pero eso es extraordinariamente enriquecedor porque la investigación no se acaba y no se debe de acabar. Y hay que apoyar a gente joven que se dedique a estos temas precisamente por esa amplitud que cada vez va siendo mayor, ¿no? Entonces, yo creo que el libro de Sonia cumple con todas esas condiciones. Bueno, su aportación extraordinaria también es la documentación, la extensa documentación que incluye, que nos da una visión efectivamente de que donde creíamos que había 3 o 4 piezas, pues puede haber 300 o 400. Si hacemos el conteo de todo lo que aparece en esos documentos, también la valoración económica que va acompañada, claro, a las condiciones en las que se encuentra el objeto. Es decir, nos permite también acercarnos a la vida del objeto. Es obvio que muchas de las piezas que ahora mismo se encuentran incluso en museos o en colecciones particulares son producto de un comercio actual. No son producto de esa entrada en el siglo XVII o en el XVI o incluso en el XVIII y su permanencia en el lugar al que fueron dirigidas, ¿no? Sino que es obvio que hay un comercio de arte muy amplio que hace moverse las piezas, en algunos casos incluso se les puede seguir la pista, ¿no? Dónde estuvieron antes de y quién la poseyó y a quién se le vendieron y todas esas cosas, lo cual de alguna manera hace más difícil precisamente el trabajo como que está haciendo Sonia de ver qué es lo que realmente llega en el siglo XVII y cómo se distribuía en esos momentos. También deberíamos de recordar un poco que antes de que se definiera ya el tema de Acapulco, de la feria de Acapulco, llegaron cosas de Oriente a las costas de toda América. De hecho, a las costas de Perú, por ejemplo, llegaron barcos que llevaban objetos suntuosos, sobre todo las sedas, y que eso supuso una salida muy grande de oro y plata de las élites que vivían en Perú para adquirir estos productos suntuarios. Y eso fue una de las razones por las que las autoridades pensaron que no se podía aceptar que se marchase esa cantidad de oro y plata, y entonces por eso se buscó el monopolio, y el monopolio fue Acapulco, ¿no? Entonces, aunque en muchísima menor cantidad, por el resto de América también llegaron piezas y llegaron las influencias. Hay veces que te sorprendes ante algunos objetos de plata de Bolivia, por ejemplo, o recorriendo Ecuador en el interior de algunas iglesias, adviertes que ahí hay elementos orientales, una influencia específica en el uso del color, en muchos usos que luego no tuvieron continuidad, ¿no? Pero y pertenecen a ese mismo periodo. O sea que se complica todavía más, pero es muy interesante el entender qué sucedían estas cosas. También con el tema de los marfiles que trata Sonia, el proceso es muy diferente, como ella misma resalta, ¿no? Porque llegan marfiles europeos, llegan a América. Y entonces, por el otro lado, llegan marfiles orientales. Es el único caso con los marfiles, porque en el resto de
de los objetos no llega, digamos, no hay contrapartida de objetos europeos, ¿no? Entonces, también es un tema muy, muy interesante. Y luego, pues, creo recordar y haber leído eso, que no hay en la Nueva España, no hay que se conozca en ninguna casa ni en ningún palacio, o el Palacio Virreinal, por ejemplo, ninguna sala específicamente oriental, mientras que en el Palacio de España y en otros palacios europeos sí que las hay, ¿no? De hecho, es súper conocida la afición, que podríamos decir desmedida, de Isabel de Farnesio, precisamente por los biombos. Creo recordar que incluso hubo un cargamento que llegó, me parece que a Cádiz, pero por la vía portuguesa, digamos, ¿no? Donde venían un montón de biombos de charol y que se utilizaron precisamente descuartizándolos para recubrir la sala oriental del palacio. El palacio, creo recordar que de la granja, ¿no? Entonces, bueno, mismo, es un tema amplísimo, con muchísimos matices, y yo creo que va a tener ocupada a Sonia a lo largo de toda su vida, porque va a encontrar... Gracias, Sonia. Uy. Bueno, pues bien. Claro. ¿Tú nos escuchas bien desde allá? Es que se oía un poquito de eco. Ahora sí, ¿no? Pues gracias, Concha. Una de las cosas que tú has comentado, que yo también quería haber destacado, es el extensísimo y profundo trabajo de documentación de esta obra, ¿no? O sea, y sobre todo el tratamiento que le ha hecho Sonia a esa documentación, que es cuando estamos trabajando con documentos de archivo, pues a veces no nos damos cuenta de que metemos mucha información y sin embargo, cuando lees el libro, se te hace ameno, es decir, que no está metida la documentación como complemento de otra cosa, sino que está hilvanada dentro del texto para aprovechar esa información, esos textos que son súper interesantes, ¿no? Hay una frase, si me vais a permitir, que la tomo de tu libro, es de Bernardo de Balbuena, que yo creo que resume un poco todo lo que estamos viendo, lo que habéis comentado Concha y tú, ¿no? Que dice, no he tomado la fecha, luego si acaso nos dices, dice, en ti, refiriéndose a México, se junta España con China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina. Yo creo que esa frase, no sé si quieres comentarnos algo, pero justamente esa vinculación que está viendo a través de México de continentes enteros, ¿no? De Asia, de Europa, cómo convergen en México. Sí, muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias, Concha, desde luego. Sí, bueno, eso es bonito, ¿no? O sea, también porque, bueno, y también debo decir, ¿no? Que el elogio del tratamiento de la documentación viniendo del autor del catálogo de la hija del virrey, que también hace o sea, enorme trabajo o sea, hablando de Nuevo México, hablando de todos estos centros productores, o sea, súper recomendable. Supongo que aquí la mayoría lo leyó. Si no, bueno, pues vayan a esa obra, por favor, que de verdad es también me quito el sombrero ante esa manera de ir tratando los documentos y rastreando los objetos y su historia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no solo en Nueva España, ¿no? En general, digamos que a la hora de hacer los inventarios, desde luego también depende de quién está, si hay tasadores especializados para cada cosa, qué tanto tiempo ha transcurrido desde que el objeto fue hecho, si es un objeto nuevo, más o menos en el imaginario de la gente, si es algo que va quedando antiguo, pero lo más habitual no es mencionar los orígenes de las cosas, ¿no? O sea, los orígenes se especifican, pues, cuando hay como alguna buena razón para hacerlo, ¿no? Entonces, lo sé, o sea, a partir de lo que está diciendo ahora Andrés, pues me viene a la mente, por ejemplo, el caso de María Guadalupe Retes Vera, la marquesa de San Jorge, ¿no? Es una joven, bueno, pues digamos fallecida muy joven, a fines del siglo XVII, ¿no? 1695. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Porque, bueno, ella es heredera de una enorme fortuna, ¿no? O sea, tiene un ajuar riquísimo de toda clase de objetos, ¿no? De pinturas, de joyas, de plata, de vestidos, ¿no? Y
Y es curioso porque ese ajuar en particular no parece especialmente rico en cosas asiáticas, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, tomando en cuenta que estamos hablando de alguien pues con recursos ilimitados en la Ciudad de México, claro que hay cosas asiáticas. Yo diría, si alguien me pregunta, creo que no hay un solo ajuar rico de la segunda mitad del siglo XVII que no tenga al menos algo asiático. Pero igual, o sea, es muy diferente cuando uno nota un verdadero afán de, a ver, alguien que ya está comprando 2, 3, 4 biombos chinos, por ejemplo, ¿no? De laca, o como decía Concha, una vajilla que tiene las armas de la familia, ¿no? Que eso para la Nueva España es más habitual en el 18 que en el 17. En el 17 ocurre, pero esporádicamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo mundo con posibilidades económicas tenía cosas asiáticas, pero es muy claro que hay quien es muy aficionado y quien no en particular, ¿no? Entonces, en este ajuar, por ejemplo, o sea, es bonito que, pues bueno, tienen porcelana china, pero no parece ser especialmente lujosa. La porcelana y la seda en particular son dos de las cosas que me da la impresión, bueno, aquí me voy a mojar un poco, porque casi todos ustedes sabrán mucho más de temas de consumo en España que yo, que todavía estoy aprendiendo, pero me da la impresión de que la porcelana y la seda chinas se diversificaron más en términos de calidad y desde luego de presupuesto en América que en España. Un poco mi impresión es que cuando aquí hay porcelana china, por ejemplo, pues en general es bastante buena, ¿no? En cambio, en la Nueva España vemos un poco de todo, ¿no? O sea, porque también no toda venía de Jingdashen, por ejemplo, ¿no? O sea, también había otros puertos que habían estado produciendo en el siglo XV porcelana de no tan buena calidad para el sureste asiático y que ya a fines del 16 y principios del 17, pues casi el sustituto de ese mercado más barato está del otro lado del océano, en América, ¿no? O sea, porque de verdad hay cosas un poco baratas, ¿no? Entonces, esta Marquesa de San Jorge tiene porcelana china, pero, o sea, digamos, no tiene tantas piezas y la que tiene, pues no sobresale por su calidad, o sea, a la vista de las descripciones y por el precio. Y sin embargo, me pareció muy bonito que, porque claro, ella tiene vajillas de plata, ¿no? Entonces, que en términos económicos, pues eso era, pues tenía más estatus, ¿no? Pero tiene para beber chocolate vajilla o sea, vajilla de porcelana china. Y eso me parece bonito porque es barata, o sea, tenía una súper vajilla en la que también tenía piezas para beber chocolate de plata y esta otra como de bajo costo china, pues a mí me hace, o sea, especular en que ya estaba tan, o sea, al final pues sabemos que el chocolate tiene origen mesoamericano, aunque desde luego el beberlo, digamos, claro, estamos hablando de la verdadera élite de la Ciudad de México, pero ya a fines del siglo XVII, pues era una bebida relativamente difundida en Nueva España, ¿no? O sea, no era un consumo solo de élites, ¿no? Ya digamos, lo más parecido a los sectores de poder adquisitivo medio, pues también bebían chocolate, ¿no? Entonces, el hecho de que ella tuviera vajillas de plata para beber chocolate en público y vajillas de porcelana no caras y no muy buenas para beberlo en privado, pues me pareció como que no sé, ¿no? O sea, digo, desconozco las circunstancias de la adquisición, pero me parece algo bonito, ¿no? O sea, como una prueba de hasta qué punto, pues ya la porcelana que un siglo atrás deslumbraba por exótica, por su belleza, pues ya es algo como que muy, pues no sé, ¿no? Como muy, a ciertos niveles al menos, pues muy normal y muy cotidiano, ¿no? Hay una cosa así rápida de lo que estamos comentando que yo creo que sí que tenemos que tener en mente para diferenciar lo que estaba llegando a América. Seguía una ruta, ¿no? La del Galeón de Manila. Eso, aunque también mencionas que hay unos barcos de Japón, ¿no? Que están llegando directamente en un momento determinado, pero lo que está llegando a la península, sobre todo cuando están unidas las dos coronas, Portugal y España, entre creo que es 1580 1640, no sé, más o menos, ¿no? Está llegando por dos vías. Está llegando la vía americana, pero también hay que tener en cuenta que lo que hay en la península viene por esta otra vía portuguesa, porque hay esa distribución, ¿no? Sí, y cuéntanos un poco sobre esas otras navegaciones menos conocidas, porque el Galeón de Manila más o menos nos suena, ¿no? Pero que estén llegando barcos desde Japón me parece súper interesante, ¿no? Sí, no parecen haber sido muchos, ¿no? O sea, fundamentalmente, y ahí sí, definitivamente, o sea, en mi caso dependí de fuentes secundarias, ¿no? Juan Gil, por ejemplo, uno de, no recuerdo el título, pero bueno, es un libro sobre Japón, España y Japón.
Hidalgos y samuráis. Muchas gracias. Y otro en donde también de pronto menciona cosas de Japón, que es el de la India y el lejano, no, la India y el lejano oriente en Sevilla o en el siglo de oro, algo así. Pero bueno, habla también de a partir de mucha documentación. Sí, bueno, parece que tiene, a ver, lo que sí es un hecho es que las autoridades japonesas sí estaban interesadas en el comercio con la Nueva España, ¿no? A fines del siglo XVI, principios del XVII. Yo creo que tiene que ver con, bueno, seguramente con varias cosas. Una de ellas es que, a fin de cuentas, la presencia novohispana, aunque había estado por ahí desde que llegan los jesuitas, desde que llegan los portugueses, digamos que no eran los novohispanos los que hacían sentirse amenazados a las autoridades japonesas, ¿no? Más bien eran los jesuitas que venían pues como de la mano de los portugueses, en segunda medida pues de los italianos, simplemente porque había muchos jesuitas italianos por ahí. Entonces en ese sentido los novohispanos, aunque también eran católicos y el catolicismo se estaba pues sí, ¿no? Como que un poco revelando como alguna digamos el otro lado de los intereses económicos digamos, europeos, pues que evidentemente, pues cómo decir, no favorecían a los japoneses, pero entonces creo que por un lado decían, bueno, a ver, los que han demostrado mucha voracidad, por así decirlo, en el comercio son los portugueses, los novohispanos, pues a lo mejor podrían ser una vía alternativa, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que era oficialmente otra corona, aunque justamente es el periodo de la unión de las dos coronas, ¿no? Y por otro lado, yo sí creo que los japoneses, las autoridades, ¿no? A través de los informantes, a través de los viajeros, los comerciantes, creo que estaban conscientes de que el mercado americano era enorme, ¿no? Y que los chinos, por ejemplo, o sea, la seda china, la porcelana china, o sea, se estaba vendiendo en enormes cantidades gracias al comercio con América. Entonces, en ese sentido, pues tiene toda la lógica el interés por comerciar con la Nueva España, ¿no? Y bueno, hay cartas, ¿no? Que van y vienen, ¿no? O sea, siempre como que muy diplomáticas, o sea, tanto del lado del shogun, la autoridad japonesa, como de los virreyes que responden desde América con las mejores intenciones. Pero es que, claro, ahí el evento, o sea, la coyuntura se da, pues por razones religiosas, ¿no? O sea, el catolicismo, como hay una conversión masiva de japoneses al catolicismo en el sur de Japón, y bueno, pues justamente se está manifestando como una, o sea, amenaza, ¿no? Como en Japón habían convivido por siglos distintas creencias, ¿no? O sea, y se podía hacer al mismo tiempo sintoísta y budista, estas cosas. Bueno, pues digamos, al principio pues ellos creen que el catolicismo pues puede simplemente sumarse a esta pluralidad preexistente, ¿no? Cuando se dan cuenta de que esto no va a ser así, pues entonces, claro, o sea, ya, y además, cuando se dan cuenta de que no se trata solamente de la religión, ¿no? Sino de que hay intereses europeos, ¿no? Pues por hacerse de alguna manera con el control económico, o sea, un comercio, pero un comercio en condiciones que favorezcan a Europa y no a Japón, pues bueno, ahí es cuando el asunto se vuelve una amenaza, ¿no? No parece que hayan sido muchos barcos, o sea, recapitulando, estaba la intención, pero es que claro, justamente la década en la que este interés es más fuerte por ambos lados es la década de 1610 y es en 1614 cuando se produce el edicto de prohibición del catolicismo, ¿no? Y en 1623, además, los japoneses, o sea, el gobierno japonés expulsa a los españoles y a los portugueses de Japón. Entonces, claro, el comercio sigue, solo que por otras vías, ¿no? O sea, a través de intermediarios, a través de China, ¿no? A través de otros intermediarios del sureste asiático, más que a través de Holanda. O sea, un poco, bueno, revisando la historiografía y revisando las evidencias, no, o sea, ahí sí parece que la rivalidad entre la corona holandesa y la corona española, o sea, no, a mí me sorprendería pensar que mucho de lo japonés que siguió llegando llegó a través de la vía inglesa o holandesa. Yo creo que más bien llegó a través de China y otros asiáticos, ¿no? Concha, llegaban barcos, llegaban personas y vamos a hablar, yo creo que un poco de los enconchados, ¿no? Tú citas un tema muy interesante, la historia de Juan Antonio Japón, ¿no? Coméntanos un poquito rápidamente, por los que yo he tenido la fortuna de leerme el libro, pero los demás no todavía.
Sí, bueno, es que eso fue fascinante, ¿no? Una tesis doctoral que recomiendo mucho, igual está disponible en el repositorio digital del Colegio de México. Débora Oropesa se llama la autora, y la tesis se llama Los indios chinos en Nueva España. Tiene un subtítulo que no recuerdo, entonces, bueno, es un trabajo documental realmente extraordinario. Claro, ella no habla de objetos, o sea, habla de gente, ¿no? De igual, o sea, un rompecabezas tremendo que logra armar de manera como muy ¿cómo decir, no? Muy fluida, muy consistente. Y ahí, o sea, entre las 900 páginas de esa tesis doctoral, menciona en una nota, en una de sus 3000 notas, a un personaje, afortunadamente, da la referencia, ¿no? Del Archivo General de Indias, un Juan Antonio Japón que en la década de 1620 reparaba biombos y lacas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego, pues yo vi eso y bueno, pues era como, tenía que ir a ver de qué se trataba, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, son varios documentos, ¿no? Son varias cartas por ahí. Sabemos poquísimo de este personaje. Desde hace mucho tiempo, Concha lo sabe mejor que yo, se había estado diciendo que, bueno, pues que los autores más reconocidos de enconchados, como los magníficos que están en este museo desde hace muchísimo tiempo, desde su fundación prácticamente, ¿no? Sí, hace ya casi 80 años, por cierto, ¿no? Antes estaban... Estaban en el Museo Arqueológico, ¿no? Sí, pero, y bueno, en fin, ¿no? La magnífica colección que tenemos aquí en este museo. Y bueno, los autores son los González, ¿no? Juan y Miguel González, un par de hermanos, hijos de Tomás González, que también se dedicaba a esto, y a quien solo conocemos al padre documentalmente. Y bueno, hace mucho tiempo que se venía diciendo que probablemente eran de origen, como dice Concha, o bueno, o sea, como dice Concha, que dice la historiografía oriental, ¿no? A veces les llamaban chinos, a veces japoneses y así, ¿no? Pero realmente no había ninguna prueba documental de nada, ¿no? Y por otro lado, o sea, a ver, la circulación de personas es fascinante y definitivamente es uno de los ingredientes que explican estos fenómenos, ¿no? Pero los fenómenos en sí, pues van más allá de la circulación de personas, ¿no? Es verdad que en casos como los biombos de Macao, como los enconchados, uno tiene fuertes razones para sospechar que hubo alguien que tenía un conocimiento previo que lo lleva a otro lugar y que ya en ese otro lugar genera una nueva obra, ¿no? Entonces, bueno, pues Juan Antonio Japón, los documentos son está en Madrid en 1623 y 24, ¿no? Lo mandó un oidor de la Ciudad de México para armar una cama de campo japona y ofrecérsela como regalo al rey, ¿no? Entonces él, o sea, es decir, él no es el autor de la cama de campo. De la cama de campo no dicen que sea de maque, solamente, o sea, digamos, sabiendo que es la década, se conservan además poquísimas camas de laca japonesa de esa época, de lujo, ¿no? Hechas así como que para, pues eso, ¿no? Casi sobre pedido. Y entonces, claro, pues él no es el autor, la mandan desarmada. Esto de mandar muebles desarmados no es excepcional, ¿no? Pero lo que pasa es que normalmente mandan dibujos o mandan instrucciones de armado, no mandan a una persona que no es el autor para armarla, ¿no? En este caso lo mandan a él cumple con el cometido y claro, ya estando en España, la verdad es que, a ver, cuando uno estudia un periodo tan antiguo y sobre todo que no, bueno, antiguo, aquí habrá arqueólogos quizá que me digan, ella cree que el siglo XVII es antiguo, ¿no? Pero bueno, cuando uno estudia, o sea, pues eso, ¿no? Una época anterior, a veces como que la dimensión humana se pierde, ¿no? Y en este caso, la verdad es que leyendo las cartas de este pobre hombre, o sea, yo sí no pude evitar sentir, o sea, decía con todas mis fuerzas que su deseo se haya concedido, porque a él lo mandaron con muy poco dinero, ya cumplió con su propósito y está solo en Madrid, sin dinero, suplicando que le permitan volver a Manila. Curiosamente a Manila. O sea, él lo que dice es que su familia era conversa, o sea, se infiere que él habla español, que lo hablaba desde antes de llegar a Nueva España. O sea, digamos, su periplo fue Japón, Manila, Ciudad de México, la corte de Madrid, ¿no? Entonces se infiere que ya hablaba español, probablemente lo haya aprendido en Manila, ¿no? Habla distintas lenguas asiáticas, o sea, evidentemente habla japonés, debe hablar chino, debe hablar tagalo, supongo, y porque él pide que lo manden a Manila como intérprete y traductor. Entonces, en la carta que el oidor
que lo envía a él, le manda a su hermano que está en la corte, o sea, digamos, canaliza con el hermano, a ver, tú encárgate de él, encárgate de esto, y le dice, también sabe este chino armar, aderezar biombos de su tierra, ¿no? Entonces, bueno, el mero hecho de que diga sabe aderezar biombos y lacas japonesas, pues nos dice, bueno, a ver, había una cantidad lo bastante importante de biombos y lacas japonesas en Nueva España, en la capital, como para que alguien se dedicara a esto, ¿no? La cosa es que él lo que dice es que llevaba un par de años en la Ciudad de México, ¿no? Entonces no llegó con las embajadas japonesas, porque las embajadas japonesas son de 1610 y 1614. Y para mí no deja de ser un misterio. O sea, ¿por qué se fue a la Ciudad de México, no? Porque da la impresión de que llegó pues solo y además cualesquiera que fueran sus ideas o intenciones para llegar a la ciudad, pues no se cumplieron, porque ya en la corte no pide que lo devuelvan a México, pide que lo devuelvan a Manila para ser intérprete. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, y además la resolución, al final lo que dice es remítase al gobernador de Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, si al final se logró irse a Filipinas, yo espero que sí, porque de verdad, pobre hombre. Pero bueno, o sea, definitivamente hay que tirar más hilos por ahí e incluso si no se quedó más tiempo, no sabemos, o sea, quizá no fue el único, ¿no? Y quizá hubo, es decir, aunque él haya estado por poco tiempo en la Ciudad de México y al final ya no haya continuado con este trabajo, pues seguramente tenía alguna persona alrededor pues haciendo cosas parecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería, sí, claro, ¿no? Ese es un caso como muy particular. Muy interesante. Sí. Concha, Sí. ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres comentar alguna otra cosa? Antes de pasar, como ya llevamos 1 hora y pico escuchándoos, que yo creo que es fantástico oír hablar de estos temas y son tan amplios y tan extensos que podríamos estar aquí hasta la hora de comer. Pero, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Yo creo que es el momento de que participen. Claro. Lo que quieran. Pues abrimos el debate. Venga, animaros a preguntar lo que consideréis. Tenemos la oportunidad ahora de compartir la sabiduría de Sonia y de Concha. O sea que no os animáis. Mira que hago preguntas yo, Jaime. Bueno, ha sido estupendo escucharte. Da gusto. No solamente por ese acento maravilloso, sino por esa documentación que hay bajo cada una de tus palabras. Bueno, me ha encantado y veo que es un tema valiente, como ha dicho Concha, y es un tema importante también. Y me producía curiosidad cómo está avanzando todo este tema como de arte internacional, si va a haber nuevas exposiciones. La verdad es que escuchándote decía, bueno, hay que hacer más cosas sobre esto y más exposiciones y que todo el mundo lo conozca, ¿no? Porque es un tema importante para muchas culturas. Sí, muchas gracias. Bueno, próximamente tendremos aquí en el Museo de América la exposición de bateas novohispanas, ¿no? Que también, o sea, tiene que ver con muchas culturas, pero desde luego también con Asia, ¿no? Entonces, bueno, muy pronto, no hace mucho, también aquí estuvo la exposición de la luz de nácar también. Y bueno, pues voy a comprometer públicamente a nuestro director. Yo estoy segura de que aquí seguirán surgiendo muchos proyectos muy valiosos, porque es un lugar ideal para esto, ¿no? Con los biombos y todo esto, ¿no? Por lo demás, pues es que es interesante porque, o sea, sinceramente, en los 20 pocos años que, o sea, digamos, desde que yo empecé siendo una, digamos, estudiante de tesis de maestría, haciendo cosas raras con el valiente que hacía cosas raras, que era Gustavo Curiel, ¿no? En ese momento, o sea, la verdad es que no parecía que estos temas fueran a estar de moda, pues en ningún lado, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los enconchados, de los biombos, los que se habían hecho en México, o sea, muchos de los que se conservaban o que se conocían por estar en colecciones públicas estaban en España. O sea, entonces, pues en México no era fácil estudiarlos porque los ejemplares, no había muchos ejemplares, y en España pues sí estaban, pero pues la mayoría de la gente estudiaba pues arte europeo, obviamente, ¿no? Arte español o arte español en relación con el arte europeo, ¿no? Y algo sucedió en estos 20 años, algo que yo celebro muchísimo, porque de pronto estos temas como que parecían tan raros,
pues cada vez más uno empieza, no sé, también yo estoy sesgada, entonces a lo mejor yo siento que ahora les están dando muchísima importancia y quizá no tanta, pero en realidad sí hay algunos indicios. En Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? El ACMA de Los Ángeles está planeando una gran exhibición que tiene que ver con estos temas, ¿no? Luego, pues también, no sé, el Museo de Arte de Denver ha publicado, o sea, ha dedicado un par de coloquios, hacen un coloquio cada 2 años sobre arte virreinal, pero ya van 2 de como 8 de virreinal, 2 de 8 dedicados a la relación con Asia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí veo como, bueno, y también, ¿no? Cuando uno empieza bueno, más recientemente no he tenido oportunidad de hablar de estos temas, pues ante gente que trabaja más bien en Japón o en China o en esos lugares, y bueno, obviamente en algunos casos no tenían ni idea de la existencia de los enconchados, tienen poca noción de la ruta del Galeón de Manila, por ejemplo, están muy conscientes de la relación artística con Europa, pero no con América, ¿no? O sea, en esta época anterior. Y bueno, pues no sé, o sea, yo creo que, o sea, evidentemente mientras más gente haya estudiando estos temas desde más lugares, será mucho mejor. O sea, yo también, por ejemplo, el Sudamérica es algo que yo no he podido estudiar de manera personal, pero estoy segura de que ahí también van a surgir, ya, bueno, ya han surgido, ¿no? Muchísimas cosas. Y Manila, por ejemplo, ¿no? En Manila, un poco lo que sucede, bueno, para empezar, mucha de la documentación ya no está en Filipinas, ¿no? Pero la que sí está, un poco también la barrera del idioma, porque la mayor, o sea, a diferencia de lo que pasó en América, la población hispanoparlante filipina nunca fue tan numerosa. Y hoy en día, la mayoría, pues, no habla español. Entonces, claro, están los documentos y, o sea, es curioso porque uno les muestra obras y, o sea, pareciera que en la propia Filipinas, estoy, o sea, optimista de que esto va a cambiar muy pronto, no tienen o sea, no han aquilatado del todo la enorme importancia que Manila tuvo en relación con esta, pues, primera globalización, no sé cómo llamarle, ¿no? Una puntualización, simplemente que yo lo decía sobre todo porque es verdad, a mí me sorprendió mucho cuando Jonathan Brown dijo que se iba a dedicar ya al arte hispanoamericano y que, porque me pareció como, pero es verdad que lo preguntaba también porque el tema como que se va moviendo, que es lo mismo que tú has dicho, ¿no? Cada vez más exposiciones, los enconchados, pintura novohispana en el Prado, en fin, me parece, yo creo que hay mucha esperanza para esto. Concha, no sé si quieres, o sea, Concha llevaba años y años trabajando el tema. ¿Me permitéis una pequeña anécdota? Porque eso, pues a lo mejor hace 30 o 40 años me llega un día la conservadora del Museo de Bellas Artes de Budapest y venía con una serie de fotografías que entre ellas estaban dos enconchados. Los tenían catalogados como italianos. O sea, ese era el desconocimiento general que había, ¿no? O sea, no se vinculaban. Aparte de que incluso en algunas historias del arte se hablaba de los enconchados como artesanía, no como arte. Cuando yo la enseñé el montón de fotografías, primero que tenía de los enconchados del museo y de los de otros lugares y eso, pues se quedó completamente sorprendida. Desde luego los estuvimos viendo directamente, ¿no? Y era una persona, esta conservadora de pintura española, y había estado en Italia, había estado en varios lugares, intentaba seguirles la pista y estaban en esas. Eso que comentas es muy interesante porque cuando vemos los inventarios históricos, los biombos forman parte del inventario de pinturas. Están los retratos, las pinturas, los biombos, pero luego pasaron en un momento determinado a formar parte de las artes decorativas, ¿no? Perdieron categoría y ahora están otra vez. Entonces la historia es así, ¿no? O sea, que se va dando mayor protagonismo a determinados tipos de artes en función de intereses o modas o impulsos, ¿no? Porque sí que Estados Unidos ha impulsado mucho el tema del arte latinoamericano. Y de hecho también, perdona, estamos hablando de los enconchados. Yo la primera noticia que tengo bibliográfica de ellos es de cuando la serie de la vida de la Virgen estuvieron expuestos en el Prado en el siglo XIX. Y es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, un historiador francés los ve y los comenta. Esa es la primera. Y sin embargo luego se mandaron al arqueológico
como piezas etnográficas, digamos, ¿no? Exacto, sí. Se los va cargando y descargando de ellas. ¿Alguna? A ver, Rocío y Luis. Y con esto, 2 preguntas y ya, ¿eh? Porque hay que comer. Gracias y felicidades, Sonia. Estábamos deseando que aparecieras el libro, como todo lo que tú haces. Yo solo quería retomar un poco una mini discusión que tuvimos en Sevilla, que luego nos cortaron y yo ya no pude replicar y todo eso. Y como suele pasar en estas cosas, ¿no? Y es que... a ver, tú me contestaste algo sobre la técnica de los enconchados. Yo personalmente veo una analogía impresionante, muy grande, con las técnicas de lacados de charolados, es decir, con lo que llamamos los maques, en cuanto a esa sucesión de capas, de bruñidos, etc. Yo creo que técnicamente, por la experiencia que he tenido aquí con lo que hemos estudiado, con las obras de aquí, tienen una similitud muy grande con las técnicas de, bueno, y aquí tenemos a una gran experta entonces, yo he visto ahí cosas como las partículas de oro y plata, etcétera, ¿no? Mezcladas con los barnices, con todas esas capas tan gruesas, ¿no? Que tienen una entidad que no es un simple barniz, es algo más, ¿no? Es algo con mayor entidad, ¿no? Eso siempre me ha llamado muchísimo la atención porque es algo que se produce durante una época en México, se está haciendo y luego ya se deja de hacer. Es decir, ahí están asumiendo unas formas técnicamente hablando que no son propias de allí, pero a la vez están usando los materiales locales, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay una mezcla, una hibridación, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha fascinado. Por eso yo siempre lo pongo en paralelo a los maques, porque es la técnica del bruñido, ¿no? De capa, bruñido, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que a mí lo que quería comentar, ¿no? Porque y que me gustaría hablar más largo contigo, ¿eh? Luego. Sí, por eso. Mi pregunta es muy rápida. Y enhorabuena primero por el libro. El tema de la falsificación, o sea, ¿hubo falsificaciones en ese momento? O sea, para aumentar el mercado con otros productos de menor o mayor calidad, no sé. Probablemente sí, ¿no? O sea, es decir, hablando sobre todo de pues las obras que se cotizaban, o sea, más, que en este caso serían, bueno, pero es que, uy, la verdad no lo había pensado, ¿eh? O sea, no había, es decir, en falsificaciones en tiempo, es decir, en la época de la producción. Pero sí hay imitaciones. O sea, cuando se pone de moda la porcelana china, la empiezan a imitar en Japón, la japonesa luego la imitan en China. Tú hablabas en el libro de la influencia de la India en Japón, ¿no? En el arte Nambam. Es decir, que esas imitaciones y esa circulación, sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, como bien dices, ¿no? O sea, mucha circulación, muchas asimilaciones, mucho intentar producir efectos parecidos, pero, porque claro, una cosa es, o sea, incluso por ejemplo los enconchados, ¿no? O sea, esto que comenta Rocío, pero casi siempre es tomar una característica, un elemento, pero llevarla en o sea, recontextualizarla en obras que no dejan de ser reconocibles. Pienso también en los biombos de Macao, por ejemplo, ¿no? Tienen mucho de lo japonés, pero también tienen elementos de origen chino y al mismo tiempo son una cosa diferente, ¿no? Entonces, casi me parece más fácil que intentaran hacer falsificaciones de obras, por ejemplo, que ya se habían dejado de hacer, las placas japonesas cuando dejaron de circular, que en la época de la producción, porque es que sí había gente que distinguía calidades. Estoy recordando un libro de Sobordo en el siglo XVIII, ¿no? En Manila, es porcelana, pero la tienen ordenada por calidades, ¿eh? O sea, de muy fina, fina, entre fina, ordinaria y basta, ¿no? Entonces, y los precios desde luego van disminuyendo, ¿no? Pero es una pregunta muy buena, ¿no? Voy a seguir pensando, aunque no pueda contestar ahora. Bueno, en México se importaba la seda para hacer bordados al estilo oriental. No es una falsificación, ¿no? Pero sí que tú veías una colcha de seda china, pero que estaba hecha en México por no hispanos, ¿no?
Bueno, es un poco complejo. Y además tú hay una cosa, y ya con esto voy a cerrar. Hablas de la globalización, pero también hablas de un tema que está muy de moda ahora, que son las historias conectadas, ¿no? Y eso es súper interesante, cómo van conectándose historias a nivel global, ¿no? Porque ese es el... Concha, una última reflexión, palabra o algo antes de... La última reflexión en este tema que estáis diciendo es que no hay que olvidar que muchas veces se trabajaba a la manera de, o sea, una falsificación lleva una intención de engaño, pero el trabajar a la manera de no lleva ese engaño. Entonces estaría un poco lo que acaba de decir Sonia, ¿no? De todas esas obras que se clasificaban según la calidad, pero la calidad, pues por la calidad del material, en fin, por diferentes razones, pero no con lo que consideramos una falsificación, que es la intención de engañar, de hacer pasar por. Entonces eso no tiene un precio bajo, sino al contrario, como se quiere hacer pasar por algo muy importante, se le da un precio muy importante. Pues nada, por mi parte, daros las gracias a todos, es todo estupendamente, y felicitar de nuevo a Sonia por su trabajo y que cumpla lo que promete, es decir, seguir trabajando y que dentro de un poco de tiempo podamos leer ya el segundo volumen del porque seguro que tiene mucha información ya recogida. Gracias, Concha. Una última intervención, Sonia. No, pues que estoy agradecidísima contigo, Andrés, con Concha, desde luego, es un enorme honor que valoro muchísimo y encantada pues con este público en este museo que son de mis recuerdos más antiguos y más bellos de pues mis primeras conexiones con España. Así que muchísimas gracias. Y ya cerramos, Concha, muchísimas gracias por haber colaborado en esta sesión, por estar ahí presente y por todo tu trabajo. Y Sonia, muchísimas gracias por dejarnos esta maravillosa publicación, por continuar trabajando y por lanzarnos ese guante que recogemos, pero contigo, si no, ya hablaremos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias y ya con esto terminamos. Gracias.